Encuentro con el Tunche. Una persona cuyo padre era policía cuenta la siguiente increíble y enigmática historia. Cuando él trabajaba en la selva por su trabajo de policía, cerca de Ucayali, cuenta que una noche se escaparon unos presos y se internaron por la selva, mientras los policías iban a buscarlos, siendo uno de ellos mi padre. Eran fines de la década de los 702 y la seguridad en las prisiones era distinta a la que hoy se tiene, por eso lograron escapar, pero como eran presos que llegaron desde Lima, tuvieron la grandiosa idea de escapar hacia la selva y salieron los policías al amanecer, y empezaron la búsqueda, con muy pocas esperanzas de encontrar a los presos porque la selva es un sitio muy distinto a la sierra y la costa, siendo prácticamente la misma cárcel si no se sabía por dónde ir. El grupo de efectivos policiales iban preguntando de aldea en aldea e internándose poco a poco hacia la selva, cuando al caer la noche cuenta, mi padre, que ya se encontraban de regreso a pocas horas del campamento policial sin ningún resultado alentador y ni rastros de los presos, cuando al acercarse un poco al río que cruzaba cerca, uno de los policías que era de la zona les dijo que no hagan ruido y que se agachen con él a la ribera, atrás de unos matorrales y... El grupo se tiró al suelo, pensando que podía ser una columna senderista que por aquellos días empezaba a tomar bastante fuerza y sin embargo cuando todos estuvieron en silencio vieron una luz que flotaba, literalmente, sobre el río y sorprendidos más que asustados, le preguntaron en voz baja al colega que les había dicho que se coloquen tras ese matorral, y este les contestó que por nada del mundo vayan a hacer ruido hasta que pase, ese es el Tunche, el espíritu malo de la selva, y cuando la aparición seguía el curso del río en dirección opuesta a la corriente y cuando parecía que ya se iba río arriba uno de los policías, como jugando, dio un silbido y se calló, de inmediato la luz se detuvo por un instante pero al momento continuó su ruta río arriba y dicho policía al notar que no pasaba nada y con las sonrisas de sus compañeros, se aventuró a dar otro silbido más y es en ese entonces que, ni siquiera le dio tiempo para terminar el silbido cuando la luz detuvo su rumbo y se dirigió a toda velocidad hacia ellos, y ahora sin importar nada, el grupo policial se echó a correr rumbo al destacamento policial sin darse la vuelta y sin ver ni siquiera por dónde pasaban puesto que la noche había caído. Al llegar llenos de pánico, se dieron cuenta que no había nada atrás y que la aparición se había esfumado y... Mi padre me contó que casi nadie pudo dormir esa noche, pero el policía que dio a los silbidos no pudo dormir por una semana, puesto que tenía pesadillas y decía que lo iban a llevar. Tanto fue el temor, que pronto pidió su cambio hacia una delegación de Lima.